Desde hace 119 años, la Argentina permanece de manera ininterrumpida en la Antártida, siendo el país con mayor duración en el continente blanco y con más bases antárticas, 13 en total, que aseguran el desarrollo de la actividad científica y reivindican la soberanía nacional. En esta región de temperaturas extremas, se calcula que está el 70% de agua dulce del mundo, un recurso que cada vez es más escaso. El continente antártico es, sin lugar a dudas, un lugar estratégico para las potencias del mundo por sus abundantes recursos naturales. En la actualidad, la prospección petrolera y minera están prohibidas por el Tratado Antártico, pero a partir del año 2048 esto puede cambiar en la renovación del protocolo ante un mundo cada vez más hambriento de energía. Por todo esto, es indispensable continuar con la reivindicación de la soberanía en todo el sector antártico y no perder terreno, porque allí está el futuro del rompecabezas geopolítico. Bienvenidos a una nueva emisión de Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la Antártida. La Antártida es una región estratégica para el país, tanto por sus recursos naturales renovables como no renovables. Muchas potencias del mundo están mirando a la Antártida hoy, ya que concentra casi el 70% del agua dulce del mundo. Para hablar sobre todas estas cuestiones, lo tenemos a Sergio Gómez de Saravia, él es biólogo y bueno, ya tiene encima dos campañas antárticas, una en Carlini y otra en Base Brown. Sergio, ¿cómo estás? Hola Tomás, muchas gracias por venir a entrevistarme. Gracias a vos por estar. Sergio, este año se cumplieron 119 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. ¿Qué laburos están haciendo actualmente y de estos 119 años, qué laburos se hicieron? Bien, bueno, en estos 119 años, Argentina es uno de los principales países en desarrollar investigación en la Antártida. Y después también se hacen tareas de logística, mantenimiento de bases y apertura de nuevas bases. En estos 119 años, que vale decirlo, somos el país que hace más tiempo está en la Antártida y fuimos el primero en reclamar soberanía sobre el territorio antártico. En estos 119 años hemos establecido la mayor red de bases a lo largo de la península antártica y también somos el país con más bases en la Antártida, con 13 bases en total. 7 bases que son permanentes, algunas se han hecho permanentes hace poco y están en periodo de aumentar su capacidad de logística. Y tenemos 6 bases temporarias o de verano que no tienen dotación durante todo el año, que también hay una perspectiva de desarrollarlas. Te quería consultar también cuántos países están en la Antártida, cuántos países ocupan la región antártica. Mira, de los que son los países que desarrollan ciencia de manera fuerte en la Antártida, tenés 29 países que son los convencionales del Tratado Antártico, son los que tienen voz y voto en lo que son las reuniones del Tratado Antártico. Y después tenés países asesores, creo que se llaman asesores, que llegan a formar un total, junto con los otros 29, un total de 54 países. Bien. Los cuales hay veces que van, por ejemplo, a nuestras bases, a hacer trabajo científico también, pero por ahí no tienen algunos su propio programa o no tienen sus propias bases. Claro. Te quiero consultar, aprovechando esto, contanos un poco de qué se trata el Tratado Antártico que Argentina suscribe desde ya varias décadas, porque tengo entendido que hay varios países de los que mencionaste que también forman parte de ese tratado. Bueno, el Tratado Antártico es un tratado que se firma en 1959 en un contexto de escalada en lo que era la Guerra Fría y en un contexto de avanzada de los países en poner bases en la Antártida. Entonces fue una medida que se tomó a nivel internacional para evitar que la guerra se expanda al Polo Sur. ¿Sí? Ahora, el Tratado Antártico tiene una serie de ejes que van más allá de evitar una guerra, tiene pilares.
los cuales son destinar la Antártida a un territorio de paz, a un territorio para desarrollar la ciencia y de cooperación internacional. Bien. Una de las cuestiones clave, que tiene que ver por ahí con detener lo que son las hostilidades en el continente, está relacionado con lo que es congelar los reclamos soberanos de los 7 países que reclaman soberanía sobre la Antártida. Al mismo tiempo, impide que nuevos países reclamen soberanía. Claro. Eso, igualmente, una cosa es reclamar soberanía y otra cosa es tener tus bases ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Muchos países tienen bases, pero unos pocos reclaman soberanía. Sí. Con el Tratado Antártico, los países pueden seguir poniendo bases, pero ya no puede haber nuevos países que reclamen soberanía sobre el territorio, y las soberanías, los territorios que son reclamados, no pueden expandirse o contraerse, ¿sí? O sea, quedan congelados en lo que es el reclamo establecido para 1959. Claro. Bueno, este tratado se firmó en el 59, entró en funcionamiento en el 61 y ahora hay que renovarlo en el 49, me parece. Estos 7 países que me mencionaste que están reclamando soberanía, ¿recordás alguno de ellos? Sí, sí. Bueno, los que más presentes tendríamos que tener como sociedad argentina son Chile y Gran Bretaña, porque ambos dos se superponen con el territorio que reclamamos nosotros, ¿sí? En lo que es la península antártica. Claro. Después tenés Australia y Nueva Zelanda, que tienen un sector muy grande de la Antártida, heredado de lo que eran las colonias británicas, ¿sí? Cuando se independizan Nueva Zelanda y Australia, Gran Bretaña cede el gobierno o la gestión de esos territorios tanto a Nueva Zelanda como a Australia. Otro país que vamos a tener ahí es Francia, que reclama un pedacito muy chiquito, y después Noruega, también, que por distintas exploraciones llegó a conquistar islas. Bueno, fueron los primeros en alcanzar el Polo Sur. Sí. Entonces, bueno, también se adjudican una porción. Y después hay una porción de la Antártida muy interesante que no la reclama nadie. ¿Y por qué es muy interesante? Y porque es raro que nadie reclame un pedazo de tierra en un lugar donde todo vale, digamos, ¿no? Claro. Comentame un poco, que creo que a la gente que nos está viendo ahora lo que más nos interesa es cómo es vivir en la Antártida. Contame un poco sobre tu experiencia personal, las 2 veces que fuiste, más que nada la primera, que es la más emocionante, me imagino. No, de hecho, ir a la Antártida es emocionante la cantidad de veces que vayas, porque siempre pasan cosas nuevas. Y bueno, me parece que hay una cuestión fundamental, que es lo que es ir a la Antártida, que es la camaradería que se da por el hecho de estar conviviendo, ¿sí? O sea, uno no es que vas a la Antártida, te cansaste y te vas. Claro. ¿Sí? Vos tenés que estar ahí el tiempo que tenés que estar ahí. Sean 1, 3 o 12 meses. A veces, bueno, como por ahí la gente no sabe, pero hay bases con mejores o peores condiciones climáticas. Claro. Eso conlleva, hay veces que hay viento de 300 km por hora, entonces tenés que estar encerrado, conviviendo con gente que nunca viste. Claro. Es un experimento social también, ¿no? Sí, la verdad que en mi opinión tendrían que mandar psicólogos, sociólogos y antropólogos para ver lo que se desarrolla ahí adentro, porque es muy interesante. Creí que había, incluso. Ahora me entero por vos que no los hay. No hay. Por un lado eso, la convivencia que genera a veces lazos o conflictos muy intensos. Intensos. Sí, sí. Y por otro lado, bueno, la dinámica del trabajo ahí es muy disciplinada. Hay horarios en los que se trabaja, horarios en los que se descansa, horarios para comer. Y bueno, todo tiene que estar atravesado por unas medidas de seguridad, digamos, que tienen que estar presentes en todo momento, por lo difícil que es logísticamente tener que trasladar a alguien que, no sé, que se fracture, por ejemplo, o que tenga un accidente. En ese marco, bueno, a nosotros nos dan ropa para trabajar, nos dan botas con punta de metal, borseos, nos dan guantes, que buscan mitigar un poco. Claro, lo que es
el daño que pueda generarte el ambiente. El viento Claro. es muy, muy despiadado en lo que son las partes que te quedan expuestas, entonces hay veces que tienes que usar antiparras. Claro. Lo mismo la luz del sol, el agujero de ozono, de la capa de ozono está concentrado Ajá. en el cono sur, y lo que es la nieve con el mar, tenés que usar lentes de sol Claro. buenos, de buena calidad. Los lentes de sol tienen que estar lo más nuevos posibles, porque lo que es la protección UV no, Sí. se va lavando, y más que uno está siempre en un ambiente marino. Uno tiene que considerar, por un lado, que si bien la Antártida es muy grande, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que Europa, y que Oceanía, o sea, lo que son los territorios continentales, ¿sí? Sí. La mayor parte de las instalaciones humanas Sí. y el 100% de la vida natural de los ecosistemas solo se ubica en las costas, ¿sí? Por ejemplo, compañeros que han ido a San Martín, que se congela el mar y tenés que hacer varios kilómetros hasta el mar, dicen, no, los animales llegan acá cuando se perdieron y se van a morir. Por eso es tan importante también nuestra península, porque si bien no es un territorio muy amplio, es el territorio donde mayor diversidad biológica y densidad biológica se encuentra, porque es casi todo costa, y al ser un ambiente marino, la cuestión del mar regula más la temperatura que en el centro del continente, donde tenés el frío continental siempre es más fuerte, ¿sí? Claro, claro. Eh, Comentame un poco sobre tu laburo. Vos sos biólogo, me hablás bueno, de la fauna marina que hay en la Antártida. Específicamente qué hay? Para el que no lo sabe, como yo. Mirá, yo la primera vez que iba a ir, cuando me iba a encontrar con la Antártida, me imaginaba un desierto congelado. Claro. Y lo cierto es que es todo lo contrario. Todo lo que es la vida ahí depende del mar. Por ejemplo, todas las aves que vos vas a encontrar son todas aves, todas están adaptadas para el nado, ¿sí? Entonces vos vas a poder encontrar, bueno, la única excepción es la paloma antártica, que no tiene membrana interdigitante en las patas, pero todos están adaptados a nada. Entonces todos los animales que vos vas a ver ahí son animales que de alguna manera dependen del mar para vivir. En el mar hay un ciclo que se da que es muy importante, que depende del hielo que se desprende de los glaciares, donde ese hielo flotante genera un florecimiento de algas, microalgas. Esas microalgas son consumidas por distintos organismos, animales, Sí. de distintos tamaños, pero son consumidas por unos crustáceos que son llamados kriles, que son la base de la cadena alimenticia de Claro. ballenas, desde pingüinos y peces hasta ballenas. Entonces hay un ciclo que se da en base al hielo que está flotando en el mar, donde hay un florecimiento de algas, hay krill que se lo va a comer, o distintos crustáceos que van a comerlo, y después hay un traspaso de energía a través de peces, aves, mamíferos. Vos ahí vas a poder tener de lo que es el mundo de los invertebrados, tenés de todo. O sea, si yo, por ejemplo, doy clase de zoología general, y ahí vemos todos los grupos de animales, desde los más simples hasta los más complejos, y tenés absolutamente todo. Tenés desde poríferos, que son las esponjas marinas, esas viven en el fondo, son filtradoras del agua, de los sedimentos que hay. Sí. Pero después tenés también nidarios, que son lo que nosotros, por ahí lo que más conocemos son las aguas vivas que nos pican en el mar. Pero nidarios hay muchos tipos. También vas a encontrar de tipo pólipos, que son unos nidarios, pero que en vez de nadar están en el fondo marino, Claro. pero también tienen los tentáculos que pican. Después también vas a tener nemertinos, que son unos gusanos largos. Vas a tener tipo estrellas de mar, lo que llaman equinodermos. Sí. Bueno, vas a tener todos los grupos. Vas a tener asteroides, que son las estrellas de mar, equinoideos, que son los esos que tienen las Antenas. púas. ¿Viste las púas? Sí. Bueno, eso, los equinodermos. Vas a tener lirios de mar. Hay una diversidad inmensa, ofiuros, y después, bueno, por ahí lo que uno más ve en las fotos, en las imágenes, bueno, los pingüinos. ¿Sí? Claro. Vas a tener hay varias especies de pingüinos. Claro. Adelia, de barbijo, de papúa, emperador. Después, otra cosa que se ve mucho porque
lo que más se ve siempre son, incluso en los barcos turísticos que llegan, lo que más se puede ver es los animales que, si bien dependen de vivir en el mar, necesitan ir a la tierra a descansar en algún momento. Claro, Entonces, ves claro. los pingüinos, después vas a ver lobos marinos, vas a ver focas cangrejeras, focas leopardo, focas de Weddell, que son todo un grupo de mamíferos que se llama pinípedos, ¿sí? Y bueno, elefantes marinos, donde, bueno, nosotros, Carlini, la base Carlini, Sí. es una de las pocas bases, si no es la única que tiene la Argentina, que tiene el nombre de un científico, que es Carlini, que era un investigador de La Plata, Ajá. que estudiaba elefantes marinos, ¿sí? O sea, Carlini pasó de llamarse Giovanni, que era el nombre de un militar, como casi todas las bases que tenemos, que tienen el nombre de alguien, es un militar, Sí, sí. o un prócer, en el caso de Belgrano. Sí. Bueno, Carlini, por sus trabajos en la isla 25 de Mayo, al fallecer, la base toma su nombre en honor a él. Bien. Sí. Consultarte también por el tema de que hay muchos estudios que dicen que, digamos, relevando datos de la actualidad se puede saber sobre el pasado, sobre la gestación de lo que fue la Tierra, ¿no? ¿Esto es así en parte? En la parte más austral del mundo se pueden conseguir algún tipo de datos Sí. que puedan dar certeza sobre lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Sí, es así. Es así. Por ejemplo, todo lo que son los estudios sobre el hielo. O sea, en la Antártida tenemos lugares que hay un espesor de hielo de más de 2000 metros. ¿Sí? Todo ese hielo que se fue acumulando pertenece a eras geológicas pasadas. Claro, claro. Vos pensás que la Antártida se congela hace 40 millones de años. Estamos hablando de un tiempo mucho antes de que exista el género Homo, Claro, al que claro. pertenecemos nosotros, Claro. o los australopitecos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que el australopiteco se cree, no recuerdo ahora bien, pero 7 millones de años. Sí, sí. Esto se congeló hace 40 millones de años. O sea que todo el hielo que se fue acumulando durante estos millones de años, con estudios químicos que se hacen sobre esos hielos, se puede analizar, por ejemplo, la concentración de oxígeno en la atmósfera, las temperaturas medias, Sí. la concentración de dióxido de carbono, que bueno, sumado con otros análisis de otros lugares del planeta, Sí. aportan a, por ejemplo, saber bueno, cuál era la temperatura media del planeta, qué flora podría haber existido. Después ni hablar que hay lugares de la Antártida donde se hace paleontología, y bueno, ahí se ha descubierto, por ejemplo, que en la Antártida había bosques y selvas, ¿sí? Antes de que se congele. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta que la Antártida en un momento estuvo unida a Sudamérica y a Australia, generando un supercontinente. Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí no estaba congelada. Habría todo un ecosistema por donde los marsupiales incluso pasaron de Sudamérica a Australia. Claro. Después quedaron aislados ahí, se congeló y habría que ver qué hay debajo de esos hielos. ¿Sí? Claro. Bueno, cada una de estas bases que vos me mencionabas, más que nada las permanentes, ¿se ocupan específicamente de algo en concreto, de algún estudio específico en concreto, o en general van todas por todos lados? Por lo general van todos por todos lados. Ajá, ¿sí? bien. Sin embargo, hay algunas bases que por su posición tienen mejor observación de los cielos. Claro, Entonces claro. hay estudios astronómicos ahí o del espacio. Después hay bases que son, por ejemplo, Carlini, le dicen la usina de la ciencia. ¿sí? Es la base donde más científicos van. Por ahí vos vas a alguna otra base y tenés de 30 personas 2 científicos. ¿sí? En cambio, en Carlini vos de 60 tenés más del 50% que son investigadores. ¿sí? Pero después sí puede ir variando. Puede que un grupo necesite juntar datos de una base en particular y pedir un permiso para ir a estudiar ahí. El Instituto Antártico Argentino, comentame cuándo se creó y qué laburo está realizando ahora en la actualidad. En 1951. Ahí va. Y ahora el Instituto Antártico Argentino es el que se encarga de, es el que coordina los desarrollos científicos en la Antártida. ¿sí? Claro. O sea,
no hay nadie que vaya, por lo menos a las bases argentinas, a desarrollar ciencia sin pasar por el Instituto Antártico Argentino. Claro. Por ejemplo, yo mi proyecto, que es el proyecto de ictiología, depende de la rama de ciencias de la vida del Instituto Antártico. Bien. Después tenés ciencias de la Tierra, la rama de oceanografía. Bien. ¿Sí? Y ahora hay una rama nueva también de ciencias sociales, Sí. que trata de buscar lo que es la difusión, la comunicación, pero también recopilar la historia de la Antártida Argentina. Claro. Después te quería consultar por qué crees que hay tantos países que están poniendo el foco en la Antártida. En la actualidad, no te llevo muy lejos, en la actualidad. ¿Por qué crees que esto está pasando ahora? ¿Recursos? ¿Agua dulce? Como mencionaba antes. Sí, mira, esto viene de larga data. Si bien ahora por ahí nosotros lo tenemos muy presente porque está el conflicto de la guerra internacional de Estados Unidos con China, que si bien no es bélica todavía, tiene un alcance a futuro bélico. Entonces lo tengo muy presente porque, bueno, quieren hacer un puerto en Tierra del Fuego y viene la jefa del Comando Sur y te dice que no, pero vamos a ir a pedir un adelanto del SWAP a China y le decimos que sí. Entonces, digamos, está en agenda. Pero esto viene de larga data, ¿sí? Y sí, es por los recursos naturales. Es por los recursos naturales. Se cree que en lo que es la Antártida está la tercera reserva más grande de petróleo, después de la de Venezuela y la de Arabia Saudita. ¿Sí? Pero después, bueno, hay otros recursos también que se pueden explotar. Por un lado, lo que son los recursos marinos, o sea, los recursos de tipo pesqueros. Pero después, bueno, también se cree que puede haber reservas de oro, diamantes o de lo que son minerales para la energía nuclear. ¿Sí? Entonces, bueno, son posiciones estratégicas que se van estableciendo para, bueno, en un futuro no estar presente en el caso de hacer un reclamo sobre esos recursos. ¿Cómo analizás las políticas que se llevaron a cabo en los últimos años? En los últimos 10, 20 años en Argentina. Con distintos gobiernos, ¿no? Sí. En el medio. Y mira, no te diría que es de lo mejor. Nunca detuvimos lo que es la apertura de las bases. ¿Sí? Las bases siempre estuvieron abiertas, la ciencia se desarrolló en mayor o en menor medida. O sea, nuestra presencia siguió ahí. Seguimos presentándonos en todos los congresos para reclamar a través de nuestros estudios nuestra soberanía en el espacio, o sea, en el espacio antártico, por ejemplo, con reglamentación de la pesca, la creación de áreas protegidas, más que nada en el mar. Pero bueno, la crisis que atraviesa el país en este momento no escapa a la Antártida. Por ejemplo, para que te des una idea, nosotros pasamos de tener en dólares un presupuesto de 21 millones de dólares en 2014. Veníamos con un aumento de en 2011 de 13 millones, hasta tener un pico en 2014. Y ahora estamos manejando un presupuesto de 1,5 millones de dólares. Bajó significativamente. Bajó a un 5% de lo que era. De lo que es el programa Antártico Argentino. ¿Sí? Bien. Después hay obras que se han ido desarrollando. Este año se abrió un laboratorio nuevo en Esperanza y está proyectado abrir laboratorios nuevos en distintas bases, en Brown. Se han hecho un proyecto en Carlini con paneles solares, lo mismo en Decepción. Se ha instalado internet en la mayor parte de las bases. Pero no escapa a la crisis que venimos atravesando, a la crisis económica más que nada. Hace poco, relativamente poco, en el 2010, si no recuerdo, se empezaron a implementar lo que son los mapas bicontinentales, ¿no? Se empezó a hablar de una Argentina bicontinental, en el extremo sur del continente americano y una parte del continente antártico. Esto para exhibirlo, digamos, en el ámbito educativo, para exhibirlo en las provincias, en la nación. Y digamos que también tiene una impronta de proyectarse a lo que es Islas Malvinas, ¿no? ¿Qué importancia crees que tiene esto de que ahora a Argentina se la empiece a mencionar como un país bicontinental? Y me parece que es importante. Muchas veces cuando uno le menciona la Antártida, la respuesta más común es decir, Marambio. ¿Sí? Tal cual.
Y no, la Antártida es mucho más. Y si tenemos en cuenta el mar argentino, lo que es el territorio argentino queda reducido a una parte minoritaria. Entonces me parece estratégico poder discutir nuestra soberanía sobre el mar, sobre la Antártida Argentina. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo esto está atado a lo que es el, no sé qué palabra utilizar, vasallismo, si se quiere, Sí. de los gobiernos Claro. al imperialismo. Sí, sí, claro. Porque claro. si hoy gobierna Fernández, o gobierna Massa, o gobierna Macri, el FMI está en la Casa Rosada. Y el FMI es el brazo financiero del imperialismo. Y esto impacta y nosotros en Malvinas tenemos la OTAN. Sí, sí, sí. O sea, nosotros en Malvinas tenemos la OTAN, y si nosotros respondemos al imperialismo en nuestras medidas económicas, no vamos a poder responderle en lo que es nuestra soberanía. Claro. Es claro, simplemente un discurso. Claro. ¿Sí? Se habla capaz más de soberanía de baja intensidad o, bueno, según si hay un gobierno que quiere, digamos, fomentar un poco más lo nuestro o, digamos, pensando estratégicamente al país, es mucho mayor, ¿no? Te quería, como una reflexión final, preguntarte por qué es importante sostener, bueno, medio que me lo contestaste, pero por qué es importante sostener los derechos soberanos de Argentina en la Antártida. Y en parte porque en el lugar se acumula una serie de recursos que son estratégicos para el desarrollo de la humanidad, que si bien hoy no se están explotando, hay que mantenerlos, hay que tenerlos. En parte por eso. Y yo creo que básicamente por eso. O sea, si bien hoy en día no se pueden instaurar ciudades ahí o llevar gente a vivir, nuestro reclamo es justo, somos el país que hace más tiempo está. Y bajo esos términos, lo que nosotros estamos reclamando pertenece a todo el pueblo argentino. Y en la medida que no lo tengamos nosotros, que lo explote alguien, o sea, que se introduzcan por ahí siempre los que más quieren desarrollar la industria en la Antártida son los países imperialistas. ¿Sí? Claro, claro. Por suerte, el Tratado Antártico, cualquier modificación tiene que ser por consenso. ¿Sí? Claro, sí, o sea, sí. que tienen que estar de acuerdo todas las partes. Entonces, en parte es por eso. Por un lado, porque nuestra presencia ahí garantiza la paz en el Cono Sur, que en este momento me parece lo más importante. Y por el otro lado, porque esos recursos tienen que estar al servicio de nuestra población. ¿Vas a volver? Sí. ¿Cuándo vas a volver? Y si todo sale bien, en diciembre. En diciembre. ¿Para quedarte cuánto tiempo? Y hasta el final de la campaña antártica de verano, que eso varía entre abril y mayo. Muchos de los que fueron a la Antártida dicen que una parte de su corazón o de su alma quedó allá. ¿Esto es así? Y la verdad que ir no es algo que te marca, ¿viste? Primero en principal porque son muy pocos los que van. Entonces uno se siente un explorador a veces, Claro. o se siente un astronauta que fue al espacio. Sí, sí. Entonces, primero te hace sentir especial. Y después el ambiente es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Allá no hay verde, ¿sí? O sea, es todo, no hay árboles, no hay perros, no hay gatos. Es todo hielo, animales silvestres y plantas, como mucho tenés alguna gramínea exótica en las islas. Claro. Ya después, si te vas al continente, lo único verde que vas a ver es un musgo. Entonces es un ambiente que pareciera de otro planeta. ¿Sí? Claro. Entonces te hace sentir especial y te hace en un lugar único en el planeta. Entonces, sí, te marca. Por eso y por la experiencia, cómo se desarrolla. Si uno no está en un ámbito, ponele, uno llega allá, la billetera la dejas en un mueble y en 3 meses no la vas a usar.
¿sí? Ni el DNI, ni nada. Claro. Por ejemplo, cuando fue lo del COVID, que estaba todo el mundo con barbijo, allá no se usaba barbijo, ¿sí? Claro. Porque había todo un protocolo para evitar que se desarrolle el virus previo a la llegada. Entonces, por ejemplo, para ahí teníamos que hacernos hisopados, etcétera, hacer cuarentena. Entonces, mientras que acá estábamos en un hervidero, allá era completamente distinto. Sí, sí, sí. Y sí, digamos, es una experiencia única, y como toda experiencia única te cautiva y te llena de recuerdos. Gracias, Sergio. No, gracias.